El 90% de las personas no logra terminar de escuchar esta historia completa. La suegra que quería controlar nuestro dinero terminó financiando nuestra separación. Nunca pensé que estaría aquí contándoles esta historia, pero después de todo lo que pasó, siento que necesito compartirla. Porque a veces la vida te da las lecciones más duras de la manera más inesperada y otras veces, la justicia llega de formas que jamás imaginaste. Mi nombre es Carlos, tengo 35 años y hasta hace poco estaba casado con Patricia. Bueno, técnicamente todavía estoy casado con ella, pero ya llegaremos a esa parte. Esta historia comenzó hace 3 años, cuando Patricia y yo decidimos comprar nuestra primera casa juntos. Patricia y yo nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba administración y yo ingeniería. Nos enamoramos perdidamente, de esa manera intensa que solo pasa cuando eres joven y crees que el amor puede con todo. Nos casamos 2 años después de graduarnos, en una ceremonia pequeña pero hermosa. Sus padres, especialmente su madre, doña Carmen, siempre me habían tratado con cierta frialdad, pero pensé que era normal. Ya saben, el típico nadie es suficientemente bueno para mi hija. Los primeros años de matrimonio fueron maravillosos. Patricia consiguió trabajo en una empresa de marketing y yo en una compañía de construcción. Juntos teníamos un ingreso decente, nada espectacular, pero suficiente para vivir cómodamente y ahorrar para nuestros sueños. Uno de esos sueños era tener nuestra propia casa. Durante 3 años ahorramos religiosamente. Cada peso extra iba directamente a nuestra cuenta de ahorros. Dejamos de salir tanto, cocinábamos en casa, comprábamos ropa solo cuando era necesario. Patricia incluso empezó a dar clases particulares de inglés los fines de semana para acelerar el proceso. Yo trabajaba horas extras siempre que podía. Era duro, pero teníamos una meta clara y trabajábamos juntos hacia ella. Finalmente, después de tanto esfuerzo, logramos reunir el dinero suficiente para el enganche de una casa pequeña pero bonita en un barrio tranquilo. Era perfecta para nosotros, 2 habitaciones, un jardín pequeño donde Patricia podría plantar sus flores, y lo más importante, era nuestra. O al menos, iba a serlo. El problema comenzó cuando le contamos la noticia a la familia de Patricia. Su padre, don Roberto, estaba genuinamente feliz por nosotros. Pero doña Carmen, su madre, tuvo una reacción completamente diferente. ¿Una casa tan pequeña? Fue lo primero que dijo cuando le mostramos las fotos. ¿Y en ese barrio? Patricia, cariño, tú mereces algo mejor. Intenté mantener la calma. Doña Carmen, es lo que podemos permitirnos por ahora. Es un buen comienzo y con el tiempo podremos hacer mejoras. Pero ella no estaba satisfecha. Mira, Carlos, aprecio que hayas trabajado duro, pero seamos realistas. Esta casa no es apropiada para mi hija. ¿Qué van a pensar mis amigas cuando vean dónde vive Patricia? Patricia intentó defender nuestra decisión, pero pude notar que las palabras de su madre la estaban afectando. Durante los siguientes días, comenzó a hacer comentarios sobre la casa que nunca había hecho antes. ¿No crees que el barrio es un poco, no sé, común? O tal vez deberíamos esperar un poco más y ahorrar para algo mejor. Fue entonces cuando doña Carmen hizo su movimiento maestro. Una semana después de que le contáramos sobre la casa, apareció en nuestro apartamento con una propuesta que cambiaría todo. He estado pensando, dijo, sentándose en nuestro sofá como si fuera su propia casa, y creo que puedo ayudarlos. Tengo algunos ahorros guardados y estoy dispuesta a contribuir para que puedan comprar una casa más apropiada. Patricia se emocionó inmediatamente. ¿En serio, mamá? ¿Harías eso por nosotros? Por supuesto, mi amor. Pero tengo algunas condiciones. Ahí debería haber sonado mi alarma interna, pero en ese momento solo pensé que era natural que quisiera asegurarse de que su dinero se usara bien. Primero, continuó doña Carmen, quiero estar involucrada en la decisión de qué casa comprar. Después de todo, si voy a invertir mi dinero, quiero asegurarme de que sea una buena inversión. Eso parecía razonable, aunque me hizo sentir un poco incómodo. Segundo, quiero tener acceso a sus finanzas familiares. No para controlarlas, por supuesto, sino para asegurarme de que están manejando el dinero responsablemente. Patricia asintió entusiasmada, pero yo me quedé helado. ¿Qué significa exactamente eso, doña Carmen? Bueno, me gustaría revisar sus presupuestos mensuales, ver en qué están gastando, asegurarme de que pueden mantener una casa más grande. Es solo ser prudente, Carlos. Mamá tiene razón, dijo Patricia. Si va a ayudarnos tanto, es justo que tenga esa tranquilidad. Intenté objetar, pero me encontré en una posición difícil. Por un lado, la oferta de doña Carmen significaba que podríamos comprar una casa mucho mejor de la que habíamos planeado originalmente. Por otro lado, la idea de que mi suegra tuviera acceso a nuestras finanzas personales me hacía sentir muy incómodo. ¿Y la tercera condición?
Pregunté, temiendo la respuesta. Quiero que mi nombre aparezca en la escritura de la casa. No como propietaria principal, por supuesto, pero sí como CEO inversionista. Es solo para proteger mi inversión. Patricia prácticamente saltó de emoción. Carlos, esto es increíble. Podremos comprar esa casa en el barrio norte que vimos el mes pasado. Esa noche, Patricia y yo tuvimos nuestra primera pelea seria sobre el tema. Yo argumenté que aceptar el dinero de su madre venía con demasiadas condiciones y que significaría perder nuestra independencia financiera. Patricia argumentó que era una oportunidad única y que su madre solo quería ayudar. Carlos, es mi madre. No va a hacernos daño. Solo quiere asegurarse de que estemos bien. Patricia, ¿no ves lo que está pasando? Tu madre básicamente quiere controlar nuestras finanzas. ¿Qué va a pasar si quiere comprar algo que a ella no le gusta? ¿O si decide que estamos gastando demasiado en algo que ella considera innecesario? Estás exagerando. Mamá no es así. Pero yo sabía que sí era así. Había visto cómo doña Carmen trataba a su esposo, cómo siempre tenía la última palabra en todas las decisiones familiares, cómo manipulaba las situaciones para salirse con la suya. Sin embargo, Patricia estaba decidida y después de semanas de discusiones, finalmente cedí. Aceptamos la oferta de doña Carmen con todas sus condiciones. Lo que siguió fueron los 6 meses más estresantes de mi vida. Doña Carmen no solo revisaba nuestros gastos mensuales, sino que también tenía opiniones sobre cada compra que hacíamos. Si comprábamos comida que ella consideraba muy cara, recibíamos una llamada. Si salíamos a cenar, tenía que justificar el gasto. Si compraba alguna herramienta para la casa o Patricia se compraba ropa nueva, teníamos que explicar por qué era necesario. Carlos, veo que gastaste 300 pesos en un taladro el mes pasado. ¿Era realmente necesario? Estoy segura de que Roberto te podría haber prestado el suyo. Patricia, cariño, ¿necesitabas realmente esos zapatos? Tienes tantos pares en tu closet. Cada conversación se volvía un interrogatorio. Cada decisión financiera tenía que ser aprobada por ella. Pero lo peor era que Patricia había comenzado a cambiar. Empezó a consultarle a su madre sobre compras que antes hacíamos sin pensarlo 2 veces. Empezó a cuestionar mis decisiones financieras de una manera que nunca había hecho antes. ¿No crees que deberíamos preguntarle a mamá antes de comprar ese sofá? Mi mamá dice que deberíamos considerar cambiar de supermercado porque el nuestro es muy caro. Carlos, mamá piensa que estás gastando demasiado en gasolina. Tal vez deberías considerar usar más el transporte público. Era como si doña Carmen hubiera plantado una semilla de duda en la mente de Patricia sobre mi capacidad para manejar nuestras finanzas, y esa semilla estaba creciendo día a día. La situación llegó a un punto crítico durante las fiestas navideñas del año pasado. Patricia y yo habíamos decidido comprar regalos para nuestras familias, nada extravagante, pero queríamos mostrar nuestro cariño. Gastamos alrededor de 2.000 pesos en total, lo cual estaba dentro de nuestro presupuesto navideño que habíamos planeado cuidadosamente. Doña Carmen no estuvo de acuerdo. 2.000 pesos en regalos cuando podrían estar ahorrando para los muebles de la casa nueva. Es una irresponsabilidad total. Esa fue la gota que derramó el vaso. Exploté. Ya basta, doña Carmen. Son nuestras finanzas y nuestras decisiones. Agradezco su ayuda con la casa, pero esto se ha salido de control. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Después de todo lo que he hecho por ustedes. Lo que ha hecho es convertir nuestra vida en un infierno. No podemos comprar nada sin su aprobación. No podemos tomar ninguna decisión sin su permiso. Esto no es ayuda, es control. Patricia, por supuesto, se puso del lado de su madre. Carlos, estás siendo injusto. Mamá solo está tratando de ayudarnos. ¿Ayudarnos? Patricia, ¿cuándo fue la última vez que tomamos una decisión financiera sin consultar a tu madre primero? Patricia no pudo responder, porque sabía que tenía razón. Esa noche, doña Carmen me llamó aparte para una conversación privada. Escúchame bien, Carlos. Mi hija merece algo mejor que un hombre que no puede ni siquiera manejar sus finanzas responsablemente. Si no puedes apreciar mi ayuda, tal vez Patricia debería reconsiderar si está con la persona correcta. ¿Me está amenazando, doña Carmen? No te estoy amenazando. Te estoy dando un consejo. Patricia es mi única hija y no voy a permitir que arruines su futuro con tu irresponsabilidad financiera. Esa conversación me quedó dando vueltas en la cabeza durante semanas. Me di cuenta de que doña Carmen no solo quería controlar nuestras finanzas, sino que estaba activamente tratando de sabotear nuestro matrimonio porque no consideraba que yo fuera suficientemente bueno para su hija. Durante los siguientes meses, las cosas empeoraron. Patricia y yo peleábamos constantemente sobre dinero, algo que nunca había sido un problema antes.
Cada compra se volvía una discusión. Cada decisión financiera se volvía un campo de batalla. Doña Carmen aprovechó cada oportunidad para recordarnos que sin su dinero no tendríamos la casa. Si no están contentos con los términos de nuestro acuerdo, siempre pueden devolverme mi dinero y comprar esa casita pequeña que querían originalmente. Pero no era tan simple. Habíamos usado todo nuestro dinero ahorrado junto con el dinero de Doña Carmen para comprar la casa más grande. No teníamos los fondos para devolverle su inversión. La manipulación era perfecta. Nos había puesto en una posición donde dependíamos completamente de ella y ella lo sabía. Fue entonces cuando comencé a sospechar que había algo más detrás de todo esto. Doña Carmen parecía disfrutar del conflicto que estaba causando en nuestro matrimonio. Cada vez que Patricia y yo peleábamos, ella estaba ahí para consolar a su hija y recordarle que siempre podía volver a casa si las cosas no funcionaban. Un día, decidí investigar un poco. Hablé con don Roberto cuando doña Carmen no estaba presente. Lo que me contó me dejó helado. Carlos, te voy a ser honesto. Carmen nunca estuvo de acuerdo con que Patricia se casara contigo. Ella tenía otros planes para nuestra hija, otros pretendientes que consideraba más apropiados. ¿Qué quiere decir con eso? Hay un muchacho, Alejandro, hijo de una amiga suya. Carmen siempre pensó que él sería perfecto para Patricia. Viene de una familia adinerada, tiene un trabajo en el banco de su padre. Carmen nunca superó el hecho de que Patricia eligiera casarse contigo en lugar de darle una oportunidad a él. ¿Y usted qué piensa de todo esto, don Roberto? Yo creo que Patricia es feliz contigo, o al menos lo era antes de que Carmen comenzara con toda esta situación del dinero. Pero mi esposa puede ser muy persuasiva cuando quiere algo. Esa conversación me abrió los ojos completamente. Me di cuenta de que toda la situación del dinero no era realmente sobre proteger la inversión de doña Carmen o asegurarse de que fuéramos responsables financieramente. Era un plan elaborado para destruir nuestro matrimonio y empujar a Patricia hacia el hombre que ella había elegido para su hija desde el principio. Confronté a Patricia con esta información esa misma noche. Patricia, tu madre no está tratando de ayudarnos. Está tratando de destruir nuestro matrimonio. Eso es ridículo, Carlos. ¿Por qué haría algo así? Porque nunca quiso que te casaras conmigo. Tu padre me contó sobre Alejandro, sobre los planes que tu madre tenía para ti. Patricia se quedó callada por un momento. Pude ver en sus ojos que sabía que tenía razón, pero no quería admitirlo. Incluso si eso fuera cierto, no significa que debamos rechazar su ayuda. Tenemos esta casa hermosa gracias a ella. ¿Y qué precio estamos pagando por esta casa, Patricia? ¿Vale la pena sacrificar nuestra independencia, nuestra privacidad, nuestro matrimonio? No estamos sacrificando nuestro matrimonio. ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación que no terminara en una pelea sobre dinero? ¿Cuándo fue la última vez que tomamos una decisión juntos sin involucrar a tu madre? Patricia no pudo responder. Los siguientes meses fueron los más difíciles de nuestro matrimonio. Patricia estaba dividida entre su lealtad hacia mí y su lealtad hacia su madre. Yo estaba frustrado y resentido por la situación en la que nos habíamos metido. Fue durante este tiempo que conocí a mi abogado, el licenciado Martínez. Un amigo me lo recomendó cuando le conté sobre nuestra situación. Inicialmente, solo quería consejos sobre cómo podríamos salir del acuerdo financiero con doña Carmen sin perder la casa. Es una situación complicada, me dijo el licenciado Martínez después de revisar todos los documentos. Su suegra estructuró este acuerdo de manera muy inteligente. Técnicamente, ella es CEO propietaria de la casa, y ustedes no pueden tomar ninguna decisión importante sobre la propiedad sin su consentimiento. ¿Hay alguna manera de salir de esto? Podrían comprar su parte de la casa, pero necesitarían el dinero para hacerlo. O podrían vender la casa y dividir las ganancias proporcionalmente. ¿Y si nos divorciáramos? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerme. No había realmente considerado el divorcio seriamente hasta ese momento, pero las palabras salieron por frustración. El licenciado Martínez me miró con cuidado. En caso de divorcio, la situación se volvería aún más complicada. La casa sería considerada un activo matrimonial, pero con un tercero que tiene intereses de propiedad. Podría llevar años resolver legalmente. Esa noche llegué a casa con muchas cosas en las que pensar. Patricia estaba en la cocina preparando la cena, pero la tensión entre nosotros era palpable. ¿Cómo estuvo tu día?, me preguntó, pero su tono era distante. Patricia, necesitamos hablar. Si es sobre mi madre otra vez. Es sobre nosotros, Patricia. Sobre nuestro matrimonio. Se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. ¿Qué quieres que haga, Carlos? Es mi madre. No puedo simplemente cortar toda relación con ella.
No te estoy pidiendo que hagas eso. Te estoy pidiendo que reconozcas lo que está pasando aquí. Tu madre está destruyendo nuestro matrimonio y tú la estás dejando hacerlo. Ella solo quiere lo mejor para mí. ¿Y yo no? Patricia, hemos estado juntos durante 8 años. Trabajamos juntos para ahorrar para nuestra primera casa. Construimos una vida juntos. ¿Todo eso no significa nada para ti? Patricia se quebró y comenzó a llorar. Por supuesto que significa algo para mí. Pero estoy tan confundida, Carlos. Mi madre dice que no eres responsable con el dinero, que no puedes proveer para mí de la manera que merezco. Y luego tú dices que ella está tratando de sabotear nuestro matrimonio. No sé en quién creer. En ese momento me di cuenta de que habíamos llegado a un punto de no retorno. Doña Carmen había logrado sembrar tantas dudas en la mente de Patricia que ya no confiaba en mí como su esposo. Patricia, ¿tú crees que soy irresponsable con el dinero? Yo no sé. Antes no lo creía, pero ahora. ¿Ahora qué? Ahora veo cosas que antes no veía. Como cuando compraste esa herramienta cara o cuando decidiste cambiar de marca de café sin consultarme. Me quedé asombrado. Estas eran cosas tan pequeñas, tan insignificantes, pero doña Carmen había logrado convertirlas en evidencia de mi supuesta irresponsabilidad financiera. Patricia, ¿te das cuenta de lo que acabas de decir? Estás cuestionando mi decisión de cambiar de marca de café. ¿En qué nos hemos convertido? Esa noche dormimos en habitaciones separadas por primera vez en nuestro matrimonio. Los siguientes días fueron terriblemente tensos. Patricia pasaba más tiempo en casa de sus padres y cuando estaba en casa apenas hablábamos. Doña Carmen, por supuesto, aprovechó la situación para intensificar su campaña. Patricia, cariño, puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Tu habitación sigue siendo tuya. Carlos no te está tratando como mereces. Un buen esposo debería poder manejar las finanzas familiares sin crear tanto drama. Tal vez es tiempo de que consideres si realmente quieres pasar el resto de tu vida con alguien que no puede apreciar la ayuda que recibe. Fue durante una de estas conversaciones que Patricia mencionó algo que me dejó completamente sorprendido. Carlos, mi madre dice que si decidimos divorciarnos, ella podría ayudarme con los gastos legales. ¿Tu madre está sugiriendo que nos divorciemos? No exactamente sugiriendo, pero dice que si esa es la decisión que tomo, ella me apoyará. En ese momento, todo hizo clic en mi mente. Doña Carmen no solo había estado saboteando nuestro matrimonio, había estado preparando activamente el terreno para nuestro divorcio. Y ahora estaba ofreciendo financiar los gastos legales de Patricia para hacerlo realidad. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea más brillante y diabólica que había tenido en mi vida. Si doña Carmen quería financiar nuestro divorcio, entonces iba a obtener exactamente lo que pedía. Esa noche llamé al licenciado Martínez. Licenciado, tengo una pregunta hipotética para usted. Si mi esposa solicita el divorcio y su madre paga por sus gastos legales, ¿hay alguna manera de que esos gastos puedan trabajar en mi favor? ¿Qué tiene en mente exactamente? Bueno, mi suegra es CEO propietaria de nuestra casa. Si ella financia el divorcio de su hija, ¿no estaría esencialmente pagando para que su propia inversión inmobiliaria se vea comprometida? Hubo una pausa del otro lado de la línea. Es una observación interesante. En un divorcio, todos los activos matrimoniales, incluyendo la casa, tendrían que ser divididos o vendidos. Si su suegra ha estado interfiriendo en su matrimonio y ahora está financiando el divorcio, podríamos argumentar que ella ha contribuido activamente a la disolución del matrimonio y, por lo tanto, a la pérdida de valor de su propia inversión. ¿Y eso sería relevante legalmente? Podría serlo. Especialmente si podemos demostrar un patrón de interferencia y manipulación. ¿Tiene usted documentación de la interferencia de su suegra en sus finanzas matrimoniales? Pensé en todos los emails, mensajes de texto y registros de llamadas telefónicas que habíamos recibido de doña Carmen durante los últimos meses. Pensé en todas las veces que había cuestionado nuestros gastos, todas las veces que había hecho comentarios sobre mi capacidad para proveer para Patricia. Sí, creo que tengo bastante documentación. Entonces podríamos tener un caso interesante. Si su esposa solicita el divorcio y su suegra lo financia, básicamente estarían pagando para crear el mismo problema que afectará negativamente la inversión de la suegra. Después de colgar con el licenciado Martínez, me senté a pensar cuidadosamente sobre lo que iba a hacer. No quería que mi matrimonio terminara, pero me di cuenta de que doña Carmen ya había tomado esa decisión por nosotros. Si el divorcio era inevitable, al menos podía asegurarme de que ella pagara el precio por su manipulación. Durante la siguiente semana, comencé a documentar meticulosamente todas las interacciones que teníamos con doña Carmen. Guardé todos sus mensajes de texto criticando nuestros gastos.
Grabé, legalmente, en nuestro estado es permitido grabar conversaciones de las que eres parte, varias conversaciones telefónicas donde ella cuestionaba mis decisiones financieras. Recopilé todos los emails donde ella exigía justificaciones por nuestras compras. También comencé a actuar de manera más pasiva en mi matrimonio. No inicié más confrontaciones con Patricia sobre su madre. No traté de defender mis decisiones financieras. Simplemente dejé que doña Carmen siguiera con su campaña de sabotaje, documentándolo todo. No tuve que esperar mucho tiempo. 2 semanas después, Patricia vino a casa con una expresión que nunca había visto antes. Se veía triste pero determinada. Carlos, creo que necesitamos hablar sobre nuestro futuro. ¿Qué quieres decir? Creo que deberíamos considerar separarnos. Aunque sabía que esto iba a pasar, todavía me dolió escucharlo. ¿Es eso lo que realmente quieres, Patricia? Honestamente, no sé lo que quiero. Pero sé que no podemos seguir así. Estamos peleando constantemente, no confiamos el uno en el otro y no veo cómo podemos arreglar las cosas. ¿Y tu madre está de acuerdo con esta decisión? Patricia bajó la mirada. Ella dice que me apoyará en cualquier decisión que tome. Incluyendo financieramente. Sí, incluyendo financieramente. Ahí estaba. La confirmación que necesitaba. Está bien, Patricia. Si eso es lo que quieres, no voy a pelear contra ello. Patricia parecía sorprendida por mi respuesta calmada. Probablemente esperaba más drama, más súplicas, más peleas. ¿En serio? Sí. Obviamente preferiría que pudiéramos arreglar las cosas, pero si tú ya tomaste la decisión, entonces respetaré eso. Está bien. Supongo que debería contactar a un abogado. Probablemente esa sería una buena idea. Esa noche, Patricia se mudó temporalmente de vuelta a casa de sus padres. Al día siguiente, llamé al licenciado Martínez para informarle que íbamos a proceder con el plan. Durante las siguientes semanas, mientras Patricia consultaba con su abogado, pagado por doña Carmen, por supuesto, yo trabajé con el licenciado Martínez para preparar nuestra estrategia. No solo íbamos a defendernos en el divorcio, íbamos a tomar la ofensiva. El abogado de Patricia presentó los papeles de divorcio un mes después. Las razones citadas fueron diferencias irreconciliables y incompatibilidad financiera. Nada demasiado dramático o malicioso, lo cual era bueno para nuestro caso. Fue entonces cuando el licenciado Martínez y yo jugamos nuestra carta. Presentamos una contrademanda que incluía no solo la respuesta al divorcio, sino también una demanda separada contra doña Carmen por interferencia maliciosa en el matrimonio y manipulación financiera. La premisa de nuestra demanda era simple pero devastadora. Doña Carmen había usado su inversión financiera en nuestra casa como una herramienta para controlar y sabotear nuestro matrimonio. Había documentado evidencia de que ella había interferido sistemáticamente en nuestras decisiones financieras, había sembrado discordia entre nosotros, y finalmente había financiado el divorcio que ella misma había orquestado. El aspecto más brillante de la demanda era que argumentábamos que, al financiar el divorcio que ella había causado, doña Carmen estaba esencialmente pagando para destruir el valor de su propia inversión inmobiliaria. La casa tendría que ser vendida como parte del proceso de divorcio, y ella perdería dinero en la venta debido a los costos legales y la división forzada del activo. Cuando doña Carmen recibió la notificación de la demanda, su reacción fue exactamente lo que habíamos esperado. Según Patricia, quien me lo contó más tarde, su madre entró en pánico total. ¿Cómo se atreve a demandarme? Yo solo estaba tratando de ayudar. ¿Puede hacer eso legalmente? ¿Qué significa esto para nuestro dinero? Doña Carmen inmediatamente contrató a su propio abogado, separado del abogado de Patricia, para defenderse de nuestra demanda. Lo que significaba que ahora estaba pagando no solo por el divorcio de su hija, sino también por su propia defensa legal. La ironía era deliciosa. Durante los siguientes meses, el proceso legal se volvió increíblemente complicado. El divorcio simple que doña Carmen había imaginado se convirtió en una batalla legal de múltiples frentes que involucraba no solo la división de activos matrimoniales, sino también las demandas sobre interferencia matrimonial y el futuro de la propiedad de la casa. El abogado de doña Carmen trató de argumentar que ella solo había estado protegiendo su inversión financiera, pero teníamos demasiada evidencia documentada de su interferencia sistemática. Los mensajes de texto donde criticaba mis compras, las grabaciones de llamadas donde cuestionaba mis decisiones financieras, los emails donde exigía justificaciones por gastos menores, todo pintaba un cuadro claro de manipulación y control. Pero el golpe de gracia vino cuando el licenciado Martínez logró obtener los registros telefónicos que mostraban que doña Carmen había estado en contacto regular con Alejandro, el hombre que ella había querido que Patricia se casara, durante todo el periodo de nuestra crisis matrimonial. Resulta que doña Carmen no solo había estado saboteando nuestro matrimonio, había estado activamente preparando una alternativa para Patricia.
Alejandro había estado esperando en las salas, listo para consolar a Patricia cuando su matrimonio conmigo inevitablemente fracasara. Cuando esta información salió a la luz durante las deposiciones, Patricia finalmente se dio cuenta de la magnitud de la manipulación de su madre. Recuerdo el día que Patricia vino a verme después de enterarse sobre los contactos de su madre con Alejandro. Estaba devastada. Carlos no sabía nada sobre Alejandro. No sabía que mi madre había estado hablando con él. Lo sé, Patricia. ¿Sabes? Siempre pensé que era extraño como siempre mencionaba su nombre en conversaciones casuales. Alejandro consiguió una promoción, Alejandro compró una casa nueva, Alejandro preguntó por ti. Pero nunca pensé que significara algo. Tu madre es muy inteligente, Patricia. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Puedes perdonarme alguna vez por esto? Esa fue una pregunta difícil. Por un lado, Patricia había sido víctima de la manipulación de su madre tanto como yo. Por otro lado, había elegido creer en su madre en lugar de confiar en mí como su esposo. Patricia, no estoy enojado contigo. Estoy enojado con la situación. Tu madre nos puso en una posición imposible. ¿Hay alguna manera de que podamos arreglar esto? ¿Podemos detener el divorcio? Honestamente, Patricia, no lo sé. Ha pasado mucho. La confianza se ha roto de maneras que no sé si se pueden reparar. Pero te amo, Carlos. Nunca dejé de amarte. Y yo te amo a ti. Pero el amor no siempre es suficiente, ¿verdad? Tu madre logró lo que quería. Sembró suficientes dudas entre nosotros que ya no sabemos cómo confiar el uno en el otro. Patricia se fue esa noche, pero pude ver que finalmente entendía lo que había pasado realmente. Mientras tanto, los costos legales seguían acumulándose. Doña Carmen estaba pagando por 3 abogados diferentes, uno para el divorcio de Patricia, uno para su propia defensa, y había contratado un tercero especializado en bienes raíces para tratar de proteger su inversión en la casa. Cada semana que pasaba, cada deposición, cada audiencia, le costaba más dinero. Y lo más hermoso de todo era que ella misma había iniciado este proceso cuando decidió financiar el divorcio de su hija. 6 meses después del inicio de los procedimientos legales, el abogado de doña Carmen se acercó al licenciado Martínez con una propuesta de acuerdo. Mi cliente está dispuesta a renunciar a cualquier reclamo sobre la casa si ustedes retiran la demanda por interferencia matrimonial. ¿Y qué hay de los costos legales que ha incurrido hasta ahora? Esos los absorberá ella. El licenciado Martínez me presentó la oferta, pero yo tenía una contraoferta. Dile a su abogado que acepto que retire su reclamo sobre la casa, pero quiero que ella también pague mis costos legales además de los suyos. Y quiero una disculpa escrita reconociendo su interferencia en mi matrimonio. ¿Está seguro? Es una demanda bastante fuerte. Estoy seguro. Ella quería jugar este juego, ahora tiene que pagar el precio completo. Cuando el abogado de doña Carmen recibió nuestra contraoferta, hubo una pausa de 2 semanas antes de que respondieran. Finalmente, aceptaron todos nuestros términos. La carta de disculpa que doña Carmen tuvo que escribir fue particularmente satisfactoria. En ella, admitía que había excedido los límites apropiados en su involucramiento en nuestras finanzas matrimoniales y que reconocía que su preocupación por el bienestar de su hija había resultado en acciones que contribuyeron a problemas matrimoniales. No era una admisión completa de culpa, pero era suficiente. Al final del proceso, doña Carmen había pagado aproximadamente 50.000 pesos en costos legales totales, los abogados del divorcio, su propia defensa, los especialistas en bienes raíces y mis costos legales. También perdió completamente su inversión de 120.000 pesos en la casa, que ahora era completamente mía. Pero el costo real para ella fue mucho más alto que el dinero. Patricia finalmente vio a su madre por lo que realmente era, una manipuladora que había estado dispuesta a destruir la felicidad de su propia hija para satisfacer sus propias ambiciones sociales. La relación entre madre e hija se dañó severamente y Patricia se mudó a otra ciudad para empezar de nuevo, lejos de la influencia de su madre. Don Roberto, quien había permanecido mayormente al margen de todo el conflicto, finalmente confrontó a su esposa sobre sus acciones. Según supe más tarde, hubo conversaciones muy difíciles en la casa de los padres de Patricia sobre los límites y el respeto. En cuanto a Alejandro, cuando se enteró de todo el drama legal y la manipulación que había estado ocurriendo, decidió que no quería tener nada que ver con la situación. Aparentemente, no había estado completamente consciente de los planes de doña Carmen y se sintió incómodo al saber que había sido parte de un esquema para destruir un matrimonio. ¿Y qué hay de Patricia y yo? Bueno, esa es la parte más complicada de toda esta historia. Durante el proceso legal, mientras toda la verdad salía a la luz, Patricia y yo tuvimos muchas conversaciones honestas sobre lo que había pasado. Ambos reconocimos nuestros errores.
Yo reconocí que podría haber sido más comprensivo sobre la posición difícil en la que su madre la había puesto. Ella reconoció que debería haber confiado más en mí como su esposo. Hubo momentos durante esos meses cuando pensé que podríamos encontrar una manera de salvar nuestro matrimonio. Hubo noches cuando hablábamos por teléfono durante horas, recordando los buenos tiempos, hablando sobre los errores que habíamos cometido, imaginando cómo podríamos hacer las cosas diferentes. Pero al final, decidimos seguir adelante con el divorcio. No fue una decisión fácil y no fue porque no nos amáramos. Fue porque nos dimos cuenta de que el daño que se había hecho a nuestra relación era demasiado profundo para reparar completamente. La confianza se había roto de maneras fundamentales y aunque ambos entendíamos cómo había pasado, no podíamos borrar el hecho de que había pasado. También nos dimos cuenta de que necesitábamos tiempos separados para sanar individualmente antes de poder considerar si había un futuro para nosotros juntos. El divorcio se finalizó hace 3 meses. Fue amigable al final, muy diferente de la batalla legal que había sido al principio. Patricia y yo dividimos nuestros otros activos equitativamente y yo me quedé con la casa. Irónicamente, la casa que había sido el símbolo de todo nuestro conflicto se convirtió en mi nueva oportunidad para empezar de nuevo. Sin los pagos mensuales que habríamos tenido con una hipoteca tradicional, y sin la presión financiera de tener que consultar cada decisión con doña Carmen, por primera vez en años me siento financieramente libre. He renovado la casa completamente. Pinté las paredes de colores que me gustan, compré muebles que reflejan mi estilo personal, planté un jardín en el patio trasero. Es extraño, pero la casa se siente más como un hogar ahora que nunca antes. En cuanto a doña Carmen, escuché que tuvo que sacar dinero de su fondo de jubilación para pagar todos los costos legales. También escuché que sus amigas del club social se enteraron de todo el drama a través de los chismes del barrio, lo cual fue particularmente embarazoso para alguien que se preocupa tanto por las apariencias. Pero quizás la consecuencia más dura para ella fue perder la relación cercana que tenía con Patricia. Patricia me contó que ahora habla con su madre solo ocasionalmente y cuando lo hace, la conversación es tensa y formal. La confianza entre ellas se perdió, posiblemente para siempre. Don Roberto y yo mantenemos una relación cordial. De hecho, viene a visitarme de vez en cuando. Creo que se siente culpable por no haber intervenido más temprano para detener el comportamiento de su esposa. También creo que me respeta por la manera en que manejé toda la situación. Carlos me dijo durante una de sus visitas, sé que esto no compensa nada de lo que pasó, pero quiero que sepas que siempre pensé que eras un buen esposo para Patricia. Carmen estaba equivocada sobre ti. Gracias, don Roberto. Eso significa mucho para mí. ¿Has sabido algo de Patricia últimamente? Hablamos de vez en cuando. Está bien. Está construyendo una nueva vida para ella misma. ¿Crees que alguna vez? ¿Si nos reconciliaremos? Honestamente, no lo sé. Tal vez algún día, cuando ambos hayamos sanado completamente. Pero por ahora, estamos mejor separados. Ha pasado 1 año desde que todo esto comenzó y 6 meses desde que el divorcio se finalizó. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera manejado las cosas diferente desde el principio. ¿Qué habría pasado si hubiera sido más firme con doña Carmen desde el primer día? ¿Qué habría pasado si hubiera insistido más en que Patricia eligiera entre su madre y nuestro matrimonio? Pero también me doy cuenta de que probablemente no habría funcionado de ninguna manera. Doña Carmen estaba determinada a destruir nuestro matrimonio desde el momento en que Patricia eligió casarse conmigo en lugar de Alejandro. Si no hubiera sido el tema del dinero y la casa, habría encontrado otra manera de crear problemas entre nosotros. Al menos de esta manera, ella pagó un precio real por su manipulación. Literalmente financió su propia derrota. Y yo aprendí algunas lecciones valiosas en el proceso. Aprendí que a veces la mejor manera de lidiar con un manipulador no es confrontarlos directamente, sino darles suficiente cuerda para que se cuelguen solos. Aprendí que documentar todo es increíblemente importante cuando alguien está tratando de gaslightearte o manipularte. Y aprendí que a veces, por más doloroso que sea, permitir que alguien muestre sus verdaderos colores es la única manera de que otros puedan ver la verdad. También aprendí que el dinero puede ser una herramienta de control muy poderosa, pero solo si permites que lo sea. Una vez que identificas cómo alguien está usando el dinero para manipularte, puedes encontrar maneras de voltear esa manipulación en su contra. En cuanto a mi futuro, estoy tomando las cosas día a día. He empezado a salir ocasionalmente, aunque nada serio todavía. Estoy enfocado en mi carrera, en mis pasatiempos, en reconstruir mi vida como una persona soltera. Y Patricia, bueno, Patricia está construyendo su propia vida nueva también. Consiguió un trabajo en una empresa de marketing en otra ciudad, se mudó a un apartamento pequeño pero bonito, y por lo que sé, está yendo a terapia para procesar todo lo que pasó. Hablamos por teléfono cada pocas semanas. Las conversaciones son amigables pero cuidadosas.
Ambos estamos siendo muy conscientes de no dar ninguna señal equivocada o crear expectativas falsas. En nuestra última conversación, me dijo algo que se me ha quedado grabado. Carlos, sé que probablemente suena extraño, pero estoy agradecida por lo que pasó. ¿Agradecida? Sí. Porque me mostró quién era realmente mi madre y me mostró qué tipo de persona quiero ser. No quiero ser alguien que permite que otros manipulen mi vida. No quiero ser alguien que elige la comodidad financiera sobre la integridad personal. Y no quiero ser alguien que lastima a las personas que ama por complacer a otros. Eso es muy maduro de tu parte, Patricia. Ambos crecimos mucho durante este proceso, ¿verdad? Sí, definitivamente. Carlos. Sí. ¿Alguna vez me perdonarás completamente por todo esto? Esa fue una pregunta difícil, porque la respuesta honesta es complicada. Patricia, ya te perdoné. Entiendo por qué tomaste las decisiones que tomaste. Tu madre es muy manipuladora y te puso en una posición imposible. No te culpo por eso. Pero perdón no significa que podamos volver a donde estábamos. Algunas cosas, una vez que se rompen, no se pueden reparar completamente. Eso no significa que esté enojado contigo o que te guarde rencor. Significa que ambos tenemos que aceptar que las consecuencias de lo que pasó van más allá de solo disculparse. Lo entiendo. ¿Y tú? ¿Me perdonas por la manera en que manejé toda la situación legal? Carlos, hiciste lo que tenías que hacer. Mi madre te había puesto en una esquina y encontraste una manera inteligente de defenderte. Respeto eso. Y honestamente, es bueno que alguien finalmente le haya mostrado que sus acciones tienen consecuencias. Esa conversación fue hace un mes y desde entonces hemos mantenido una distancia respetuosa. No sé qué nos depara el futuro. Tal vez algún día podamos intentar ser amigos. Tal vez algún día, cuando ambos hayamos crecido más y sanado completamente, podamos considerar si hay una posibilidad de reconciliación romántica. Pero por ahora, estoy en paz con cómo resultaron las cosas. Doña Carmen quería controlar nuestras finanzas y terminó perdiendo una cantidad significativa de dinero propio. Quería que su hija se divorciara de mí y lo logró, pero a un costo que nunca anticipó. Quería empujar a Patricia hacia Alejandro, pero terminó alejando a su hija permanentemente. En su intento de conseguir lo que quería, doña Carmen literalmente financió su propia derrota. Pagó por el divorcio que orquestó, pagó por la defensa legal que necesitó cuando la demandé, y perdió su inversión inmobiliaria en el proceso. Pero más importante que el dinero, perdió la confianza y el respeto de su hija. Perdió su reputación en su círculo social y probablemente dañó permanentemente su matrimonio con don Roberto. A veces, cuando estoy sentado en mi jardín por las tardes, reflexiono sobre toda esta experiencia y no puedo evitar sonreír un poco. No porque disfrute el dolor de otros, sino porque hay algo profundamente satisfactorio en ver que la justicia prevalece, especialmente cuando viene de una manera tan inesperada. Doña Carmen pensó que era más inteligente que todos los demás. Pensó que podía manipular la situación perfectamente para conseguir exactamente lo que quería. Y tal vez podría haberlo hecho si no hubiera sido tan ambiciosa. Pero su deseo de controlar absolutamente todo, incluyendo financiar el divorcio para asegurarse de que sucediera, fue exactamente lo que la derrotó al final. Es una lección que creo que todos podemos aprender cuando tratas de manipular y controlar las vidas de otros, especialmente usando el dinero como herramienta. Eventualmente esa manipulación se puede voltear en tu contra. Y a veces, la mejor venganza no es la que planeas, sino simplemente permitir que los manipuladores se destruyan a sí mismos con sus propias acciones. Doña Carmen quería tener voz en nuestras finanzas y, al final, terminó financiando exactamente el resultado que más la lastimó a ella. Y esa, amigos míos, es una justicia poética que ningún abogado podría haber planeado mejor. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Si te gustó esta historia, suscríbete para más relatos cada semana.